Bueno, disculpas por el problema de sonido, pero bueno, hemos adelantado la cita con Paloma y su encuesta en la calle, así que nos ha servido para eso. Le pido perdón, disculpa, Alex Martínez. Discúlpanos. Nada, ningún problema. Tú sabes que hay duendes, ¿no?, en la televisión que de pronto dicen, ¿qué hacemos? Vamos a desenchufar el micrófono de Alex. En parte te digo que el libro tiene parte de culpa, ya te lo estoy adelantando. No me digas. Sí, posiblemente. ¿Que el libro va de cosas raras que pasan? Sí, totalmente. Hablamos de un thriller psicológico paranormal, así que entra dentro de lo normal que haya podido pasar alguna cosa de esta. No me diga eso, porque me levanto. Sí. Me levanto y saco por la puerta y te dejo aquí solo. No corremos peligro entonces. No. Bueno, estábamos comentando que bueno, no es lo primero que escribes, aunque hasta ahora había sido para autoconsumo. Por supuesto. Y es la primera vez que das el salto a la publicación. Sí. Me preguntabas cuál ha sido el detonante, cuál es el catalizador del tema, y es muy interesante porque desde hace bastante tiempo, es una opinión personal, pero creo que interesante, estoy viendo, se puede ver también que hay varios núcleos, grupos de gente que focalizan de la siguiente manera: o tienes un grupo de gente que es muy lectora, muy habitual y muy asidua, y tienes un grupo de gente que son consumidores de películas, de series y de videojuegos, como en mi caso. Te he escuchado antes hablar de videojuegos y ya automáticamente se te ha encendido la alerta, por supuesto, ¿no? Sí, porque tiene mucho que ver también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aunque esto no es la verdad absoluta, no es un axioma, es decir, esos dos mundos se intercomunican. De hecho, muchas veces el cine se retroalimenta de los libros, pero no es muy común que los núcleos duros de esos dos grupos de gente, ¿vale?, interaccionen entre ellos. Y entonces se me ocurrió decir, bueno, ¿y si, por ejemplo, una persona del segundo grupo, que consume videojuegos, que consume cine, que consume series, oye, ¿por qué no hace algo cogiendo precisamente esa pasión por el cine y coge todos esos sentimientos, coge todas esas vivencias, coge, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la escena mítica del Resplandor, ¿no?, cuando Jack Nicholson está rompiendo esa puerta y tiene a Shia LaBeouf acorralada, esas sensaciones, esas emociones, ¿por qué no coges eso que es de una persona que está viendo esa película? ¿Por qué no lo coges, esa sensación, ese sentimiento, lo haces tuyo? Digamos que alimentas tu historia precisamente con esa sensación y sacas una historia precisamente con esa recopilación de sentimientos y sensaciones. De eso va todos los días de su vida. Ostras, que me está apeteciendo ya leerlo. Sí. Bueno, ¿y cuál es el feedback que estás recibiendo? ¿Cómo están reaccionando los lectores? Pues maravillosamente bien. El libro apenas lleva 3 semanas en la calle y ya te digo, gente que ha ido a la Picasso, gente que va a Viva Book, gente que va a Nobel, es decir, que ya lo están consumiendo, ya lo han leído. La verdad que estoy encantado porque el feedback es muy bueno. De hecho, lo que más me dicen no me lo esperaba. ¿Cómo es posible una persona de un perfil que no consume precisamente, no consume asiduamente, ¿no?, libros, cómo es posible que haya conseguido una novela de este tipo, con esas sensaciones, con esos sentimientos que evoca, ¿no?, esas sensaciones? ¿Cómo es posible? Yo, pues, lógicamente tiene una trayectoria, tiene un porqué, que es precisamente lo que hemos explicado aquí. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pues algo me dice que con esta ilusión y esta emoción y este resultado, esto no va a ser lo último que escribas. No. Aciertas de lleno. De hecho, me gustaría muchísimo acabar una trilogía. Una trilogía, y creo que todos los días de su vida ha sido el punto de partida de una aventura que va a dar mucho que hablar, sobre todo en su segunda y en su tercera entrega, por supuesto. Espero una trilogía. Bueno, ¿cómo eres? O sea, lo va dejando ahí, lo deja ahí y ahora pretende que esta noche vaya a mi casa tranquilo, sabiendo que esto le queda todavía una segunda entrega y una tercera. Sí, por supuesto. Oye, qué bien, ¿no? Sí. ¿Y de dónde te viene a ti? Porque claro, tú no te dedicas a escribir, tu profesión no tiene nada que ver con la escritura. No. Entre comillas. ¿Cómo te viene a ti esta afición por la literatura? Por supuesto. Hombre, a mí siempre me ha encantado lo que es el género de ficción, el género fantasía. Sobre todo mi género de lectura siempre ha sido, por ejemplo, El Señor de los Anillos, Crónicas de Dragonlance, etcétera. Es decir que, aunque mi profesión es de informática y estoy muy relacionado con ese tema, pero mi gusto, sobre todo en temas de videojuegos, en temas de series, películas, siempre ha ido por ese término. Entonces es inevitable que tarde o temprano, cuando tú elaboras una historia con todo esto que hemos comentado, incluso con vivencias personales, no olvidemos que ese libro tiene muchas vivencias dentro de lo paranormal,
Pues es imposible que tú no consigas sacar una historia precisamente con todos esos ingredientes. Es decir, que es inevitable, al final concluye en eso. Y cachirama. Ya resulta que hay parte autobiográfico aquí. Más que parte autobiográfica son experiencias. Y te cuento un poquito, sin entrar mucho en spoilers, por supuesto. Hay que tener en cuenta que yo, por ejemplo, el tema de lo paranormal, aunque no soy un experto, sí es verdad que me gusta investigar un poquito y demás. Y todo esto me viene de los años 80, finales más bien, ¿no? De los años 80, donde todos hemos conocido, seguro, a Jiménez del Oso, el doctor Jiménez del Oso, una eminencia. Sí. Una eminencia. Y ese hombre despertó en mí, en aquellos programas, en Punto de Encuentro, etcétera, etcétera, despertó en mí esa curiosidad por el mundo de lo paranormal. Psicofonía, psicoimágenes, casas encantadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que empezó siendo una curiosidad, pues poco a poco te vas metiendo en el tema. Ya digo, no soy un experto, pero sí es verdad que soy un milenario creyente y practicante. Así que al final, lógicamente, si tú haces un libro, que un libro siempre lleva mucho de ti, la componente o el componente paranormal va incluido sí o sí. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿y cómo fue ese primer momento de ponerte delante de la pantalla del ordenador en blanca y empezar a teclear? Pues los primeros momentos, más que la pantalla, son muchos bocetos, porque primero empiezas en papel a hacer los esquemas, empiezas a decir, bueno, esto sí, esto no, y la verdad es que son muchas noches sin dormir. Yo creo que a cualquier escritor que tú le preguntes cómo son sus momentos, te dirá muchas noches sin dormir, muchas noches en blanco, y en este aspecto sí es verdad que tengo que agradecerle a mi mujer, que muchas veces se levantaba a las 2, 3 de la mañana y me decía, ¿qué haces? Yo me quedo en blanco. Y me decía, mira, tranquilo, déjalo y mañana sigues. Y aquí no ha pasado nada. La sensación, al final cuando termina, gratificante no. Lo siguiente, o sea, cualquier creador, cuando termina una obra, lo primero que siente es orgullo. Y decir, ¿lo he hecho bien? Sí. Pues ahora es el momento de darlo a conocer al público, siempre y cuando tú estés convencido de que lo has hecho bien. Y yo creo que con el libro estoy muy convencido de que ha salido muy fiel a mí y muy fiel a todo ese mundo interior que tengo en mi cabeza. Que esta noche empiezo a leerlo, ¿eh? Ojalá. Vamos, no, ojalá no, te lo digo ya que esta noche empiezo a leerlo y desde aquí invitamos a todo el mundo a que lo haga también, porque el libro está disponible en las librerías. Sí, ahora mismo lo tienes para la componente digital o el formato digital en todas las plataformas. Ajá. Y en físico, ya sabes, para aquellos amantes del papel, yo soy que son de sensaciones, pero cuidado, no lo vuelva a tocar, que vuelve a saltar el sonido. Y para los amantes lo tocaré al final cuando tengamos que apagar las luces. Por supuesto. Y el amante del físico, pues lo tenéis aquí en local, o sea, lo que en Almería lo tenéis desde la Picasso, Vivabook, Nobel, Frama, etcétera, etcétera, etcétera. Y si somos fuera de Almería o sois fuera de Almería, simplemente con ir a vuestra librería, lo encargáis y bajo demanda lo tenéis sin problema en 24 Oye, ¿y cómo llevan las críticas? Porque claro, ha dado tiempo a que la gente lo lea y te diga cosas. Sí. Algunas serán buenas, imagino que habrá alguna mala, ¿o no? Pues ahora mismo, afortunadamente, la verdad, espero alguna mala, porque si no es que ya sabes tú cómo va esto. Tienen que hablar mal y bien de ti. Exacto. Entonces, pero ahora mismo, te digo, apenas lleva 3 semanas en la calle, pero ahora mismo la gente que se lo ha terminado, las críticas están siendo muy buenas, el feedback está siendo muy bueno, y lo que más me gusta escuchar es, estoy sintiendo o me está evocando unas sensaciones que algunas veces no tienes con otro tipo de lectura. Es decir, hay que reconocer que cuando hablas de un thriller psicológico, paranormal, estás siempre pendiente del susto, está del cambio de guión. Es decir, y lo que más me gusta es escuchar que la gente sí está sintiendo eso, esas sensaciones que yo quería conseguir precisamente de mi pasión por el cine. Qué cosas. Aquí donde lo ven, estudió en el mismo colegio que yo. Lo que pasa es que a él le fue bien. Él tiró por el buen camino y ahora está aquí presentando su primera novela. Alex, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. El placer ha sido completamente mío. Pero claro, aquí empezamos una aventura. Tú me dices que esto forma parte de una trilogía. Sí. Te espero con el segundo y te espero con el tercero. Por supuesto, aquí estaré. Por supuesto. ¿Vale? Sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, que vayáis a las librerías o lo compréis. Yo soy más de ir a la librería y comprar el libro. Las cosas como son. Pero bueno, si sois también de plataforma, de descargarlo en vuestro ebook y tenerlo ahí, también lo podéis hacer desde ya. Preguntáis por Todos los días de su vida, que es este libro que está aquí.
Además, editado por Círculo Rojo, por cierto, editorial almeriense. Y nada, a disfrutar con su lectura.